Han transformado a Guatemala en el nuevo muro de Estados Unidos y ha impuesto como un buen colonizador que Guatemala firmara un convenio para que se transformara como tercer país seguro para contener todo el flujo migratorio desde aquí, porque justamente las condiciones en que en este momento presenta Guatemala para cualquier solicitante de refugio son pésimas. El tercer país seguro. El término fue creado en 1951 con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Implica que cuando una persona abandona su país y solicita asilo en otro, este puede negárselo y remitirlo a un tercer país que sea considerado seguro. En el caso de los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, serían trasladados a México o a Guatemala, países que deberían garantizar la protección de esas personas. Según la Convención de Ginebra, las condiciones mínimas para que un país sea un tercer país seguro son garantizar que los solicitantes de asilo no sean devueltos a su país de origen, cumplir con los derechos a la vida, vivienda y a la reunificación familiar, servicios médicos, educación, empleo, seguridad social, entre otros. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, establece que la responsabilidad de acogida se transfiere entre dos países solo cuando los sistemas de asilo de ambos cumplen los mismos requisitos. Estados Unidos tiene un acuerdo de este tipo con Canadá. Lo que busca el gobierno estadounidense es firmar un acuerdo con México y Guatemala para impedir que los migrantes centroamericanos soliciten asilo en Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de los dos países se ha mostrado dispuesto a adoptar este papel, porque deberían permitir a la persona permanecer en su territorio mientras se estudia su solicitud de asilo. Y cuando se determina si la persona es refugiada, el Estado debería reconocerle y otorgarle una estancia legal, lo que implica elevados costos. Ante la negación de Guatemala, el presidente Donald Trump amenazó con imponerle sanciones. Ahí entonces uno de esos puntos. Mario Rosales a esta hora nos va a sumar información. Vamos a ir a uno de nuestros países con sus corresponsalías para chequear por Centroamérica esta cuestión. Se firma un acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala y Mario, ¿cuál es la situación? Hola, ¿qué tal, compañeros? Un saludo al set central. Bueno, Guatemala inicia la semana con esta polémica en torno a lo que firmó el gobierno de Jimmy Morales el viernes en Washington, y es convertir a Guatemala en un tercer país seguro. A nuestro país llegarán cualquier cantidad de migrantes que deporte Estados Unidos mientras evalúa si acepta o no la solicitud de asilo que hagan cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Serán devueltos acá a Guatemala y acá tendrán que esperar pues la decisión de Estados Unidos. Nos convierte prácticamente Jimmy Morales en un gran depósito de migrantes, así lo ha calificado la prensa guatemalteca. Será nuestro país el depósito de migrantes que Estados Unidos ha deseado, y es que bajo amenazas y bajo coacción, han dicho acá abogados, Donald Trump pues dijo que si no se le firmaba este acuerdo de tercer país seguro, pues impondría impuestos a las remesas que envían los guatemaltecos radicados allá a nuestro país. Manifestaciones hubo el pasado fin de semana acá en la ciudad capital y en algunas ciudades del interior, rechazando esta disposición del presidente Jimmy Morales de convertirnos en un tercer país seguro. 2 acciones de amparo están ya en la Corte de Constitucionalidad que han ingresado en las últimas horas, que buscan dejar sin efecto este acuerdo. Seguiremos informando durante estos días qué ocurre en el país. Volvemos con ustedes. Y a toda esta información que marca el contexto de la coyuntura, hay algo importante para destacar. Ya vamos con nuestro corresponsal en Ciudad de Guatemala. Comienzan las demandas en contra del Estado, en este caso en contra del gobierno de Jimmy Morales, por este acuerdo firmado con el gobierno de los Estados Unidos. Mario, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Es Noticia. Bueno, acá en Guatemala 3 amparos se encuentran ya en la Corte de Constitucionalidad para que esta máxima instancia de justicia otorgue alguno de estos amparos y deje en suspenso ese acuerdo que ha firmado el gobierno de Jimmy Morales con la administración Donald Trump en Washington el pasado viernes. Estados Unidos sí le llama tal cual
convenio de tercer país seguro. El gobierno de Jimmy Morales no le quiere llamar así, pero es que en la práctica lo que dice el convenio, lo que hasta ahora hemos sabido, porque hay muy poca información, es que van a enviar a todo ciudadano de cualquier nacionalidad que pida asilo en la frontera sur estadounidense, lo van a enviar inmediatamente a Guatemala. Esto hace suponer que será una gran cantidad de salvadoreños y hondureños que son los que más migran de forma irregular a aquella nación y que estarán acá. No sabemos quién se va a hacer cargo de estas personas, si eso va a correr por cuenta de las finanzas guatemaltecas, si va a correr por cuenta de Estados Unidos. No hay información al respecto, todo ha sido muy opaco, todo ha sido muy, digamos, por debajo de la mesa. Y pues bueno, tan solo sabemos que este miércoles 31 de julio viene el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kevin McAleenan, a darle seguimiento a este acuerdo. Y pues acá hay rechazo rotundo por parte de organizaciones sociales de derechos humanos a esto que consideran que Jimmy Morales le regaló la soberanía guatemalteca al gobierno estadounidense. Es la información en torno a este tema, que hay muy poco que hablar, puesto que no se sabe realmente qué fue lo que fue a comprometer Jimmy Morales a Washington. Volvemos con ustedes. Gracias, Mario. En todo caso, con lo que sostiene ya es bastante para generar tal nivel de rechazo y estas 3 demandas que ya están en Corte de Constitucionalidad. El acuerdo migratorio firmado la semana pasada entre Estados Unidos y Guatemala ha suscitado duras críticas de expertos en el país latinoamericano. Lamentablemente Guatemala no cumple las condiciones para ser un tercer país seguro, ya que ha sido muy frágil el apoyo social que recibimos los habitantes de Guatemala, el acceso a la salud, educación pública, la vivienda. Inicialmente la firma estaba prevista para el 15 de julio entre los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Estados Unidos, Donald Trump. Pero Morales suspendió su visita a Washington luego de que la Corte Constitucional indicara que la suscripción no era viable. Tras esa cancelación, Trump amenazó a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas familiares. Luego se dio la firma por funcionarios de segundo nivel. Hay distintas ilegalidades, por ejemplo, solamente el presidente o la canciller pudieron haber suscrito, fue con amenazas, y la Convención de Viena establece claramente que un acuerdo firmado bajo amenazas carece de efectos jurídicos y otras ilegalidades. Las carencias de infraestructura y la falta de recursos económicos en un país donde el 60% de la población vive en pobreza y la desnutrición crónica afecta a casi el 50% de los niños menores de 5 años también son una de las principales preocupaciones. Una catástrofe social, económica, que lejos de ayudar a frenar la migración, más haría, porque habría menos oportunidades de trabajo, menos salud, menos educación, sería un boomerang para el presidente Trump, tendría más migración de la que hoy tiene. La oficina del procurador anunció que presentó 2 recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país. El gobierno de Guatemala acaba de firmar un acuerdo con Estados Unidos para convertirse en lo que ellos llaman un tercer país seguro, que quiere decir que cuando un migrante llega ahí ya no puede pedir asilo en Estados Unidos. El objetivo de Estados Unidos, que es muy claro, es el evitar o el quitar o reducir el número de migrantes que llegan a su país. Pero el problema de Centroamérica es muy distinto al de otros países, porque la gente ahí está huyendo menos por razones económicas que por razones de seguridad. Y esto no va a disminuir el número de personas que van a querer irse de Guatemala, de Salvador, de Honduras, y muchos piensan que también de Nicaragua. Esto lo único que quiere decir es que la presión sobre México va a seguir aumentando y va a aumentar cada vez más. Y los mexicanos no estamos ni siquiera pensando en las consecuencias en la siguiente etapa de lo que esto puede implicar para nosotros. Más vale que nos pongamos las pilas, porque el riesgo de que explote el norte de Centroamérica es verdaderamente preocupante y nos va a afectar, nos guste o no. Es la voz de diferentes grupos sociales y estudiantes de la Universidad Estatal de Guatemala. La firma del acuerdo para ser un tercer país seguro ha desencadenado todo tipo de reacciones, sobre todo porque permitiría que los solicitantes de asilo tengan acceso a las fuentes de trabajo. Jorge es un humilde vendedor de refrescos. Le preocupa que con la llegada de miles de migrantes su economía se vea afectada.
Trabajo y a quitar lo poco que estamos ganando aquí en nuestro país. Y es que la situación económica del país es muy precaria y los pocos puestos laborales disponibles tendrían que ser compartidos con extranjeros en calidad de refugiados. Compañeros migrantes no nos van a venir a quitar la educación, el acceso a el acceso a salud, el acceso a justicia, porque nosotros no lo tenemos. Las protestas alcanzaron a los diputados porque la ambigüedad del acuerdo firmado la semana pasada entre Guatemala y Estados Unidos abre el camino para que el Congreso lo apruebe y entre en vigencia. En este lugar estaba programada la sesión de los diputados para conocer los detalles del acuerdo migratorio, pero la toma de las instalaciones por parte de los estudiantes universitarios los obligó a cambiar de planes. La sesión parlamentaria fue suspendida y pospuesta para realizarse la tarde del miércoles. Aquí no hay empleo, entonces ¿qué van a hacer estos inmigrantes y dónde los van a meter? La firma del acuerdo para que Guatemala sea tercer país seguro para los migrantes fue objeto de grandes presiones por parte del gobierno de Estados Unidos. El ministro que firmó el documento dijo que salvaron al país de grandes repercusiones. Tener aranceles a las exportaciones de Guatemala que van hacia Estados Unidos hubiera sido nefasto. Para este analista, la firma del acuerdo está fuera de toda lógica para un país que es el noveno más inseguro del mundo. El presidente está buscando cómo se garantiza él impunidad a cambio de entregar el país completo. En Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo. El acuerdo de asilo con Estados Unidos sigue generando indignación en las calles de Ciudad de Guatemala. Muchos temen las consecuencias de convertirse en tercer país seguro. Nos vamos a enfrentar entre pobres, nos vamos a enfrentar entre gente empobrecida. Nosotros somos un pueblo solidario. Y es que de los 16 millones de personas que viven en Guatemala, casi el 60% se encuentra en situación de pobreza. El compromiso de acoger refugiados para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos se convierte pues en una tarea casi imposible. Así lo ve Jordan Rojas, procurador de los derechos humanos de Guatemala. Lamentablemente Guatemala no cumple las condiciones para ser un tercer país seguro, ya que ha sido muy frágil el apoyo social que recibimos los habitantes de Guatemala, el acceso a la salud, educación pública, la vivienda. Rojas ha pedido 2 acciones de amparo ante el Tribunal Constitucional. Uno de ellos para evitar que surta efecto el acuerdo firmado en la Casa Blanca. El defensor del pueblo de Guatemala exige además la renuncia del ministro del Interior, Enrique Degenhardt. Las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados son contundentes. En Guatemala viven poco más de 600 refugiados, la mayoría de ellos de El Salvador, Nicaragua y Honduras. Los cerca de 100.000 migrantes que entran en sus fronteras anualmente lo consideran meramente un país de tránsito. Y de hecho, Guatemala es en sí un país de emigrantes. El tercero del mundo, cuyos ciudadanos solicitaron asilo en Estados Unidos, detrás de México y El Salvador. Los activistas dudan que el acuerdo con Estados Unidos vaya a detener realmente el flujo migratorio hacia ese país y presagian un incremento en el tráfico ilegal de personas. Las personas no van a dejar de migrar porque justamente en ese sentido las estructuras criminales van a estar actuando en la ruta migratoria y van a lucrar mucho con esta firma de tercer país seguro porque justamente abrió la puerta para el narcotráfico, el crimen organizado. Un difícil escenario que al presidente Jimmy Morales no parece preocupar lo más mínimo. Tras la segunda vuelta electoral en agosto, será otro quien se ocupe del problema. Y fíjense, porque esta nueva disputa consiste en el afán de la Casa Blanca de lograr establecer a naciones como México o justamente Guatemala como tercer país seguro. Así, los que piden asilo en Estados Unidos podrían ser remitidos allí directamente. Pero además de los acuerdos, para ello deben cumplirse condiciones establecidas por la ONU, garantizando, por ejemplo, los derechos y la seguridad de los migrantes. Vamos a conocer justamente todos estos datos, esta situación del tercer país seguro con nuestra compañera Betsabe Zumaya. Betsabe, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cifras preocupantes que llegan justamente de estos países latinoamericanos, ¿no? Así es, de América Latina, tristemente, pero vamos a ver de qué se trata.
porque según declaraciones de la ONU, obviamente América Latina se convierte en la zona de mayor riesgo, mayor violencia y con números totalmente rojos. Y para mi desgracia empezamos justo con México, porque en el 2019, que fue el primer semestre, imagínate el número, 14.603 asesinatos. Récord fue un histórico. récord histórico. Pero además, casi todos ellos eran hombres y todos vinculados los asesinatos con el crimen organizado. Narcotráfico. Con el narcotráfico. ¿Qué dice Donald Trump? Quédense en México. Y eso lo dice no nada más a los mexicanos, sino lo dice a todos los de América Latina que quieren llegar a su país. Aquí es importante decir que si una persona quiere salir de su país, ¿por qué es? Porque no tiene que comer, porque no le va bien en cuanto a la economía o porque se siente tema de la inseguro. seguridad, exacto. Que eso sería lo principal. ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano? Bueno, ha dicho, yo voy a tratar de estos números irlos bajando, el nuevo gobierno. Y también Marcelo Ebrard, que es el canciller, dijo que va a tratar de que la gente que se quiera ir a Estados Unidos se vaya porque quiere, no porque las condiciones de su país lo obliguen. Vamos a ver si esto llega a funcionar. Otro de los ejemplos que estamos viendo es Guatemala, que además pues estamos muy pegaditos, Guatemala con México. Obviamente es un país más pequeño, el número de población es más chiquito, pero no por eso los números están mal. ¿Qué decía el presidente Donald Trump? Quiero que sea el tercer país seguro. ¿Cómo va a ser seguro si los números de violencia, de crimen y de muerte también son altos? ¿Para quién va a ser seguro? Y además les ha dicho, no voy a ayudar más a la nación. Entonces ahí estamos viendo una situación complicada. Y hay dos casos más, que sería Honduras y El Salvador. 2017, mayores tasas de homicidio en la región. Y aquí tenemos los números y los datos. Honduras, 1.854 asesinatos. Esto según datos de los mismos medios de comunicación. Y el que dijo, les cortaremos la ayuda por no detener el flujo migratorio. Es decir, te voy a condicionar. Si tú no detienes el flujo, porque yo no quiero que lleguen a México y que después lleguen a Estados Unidos, yo ya no te voy a dar dinero. Entonces, como podemos ver su retórica, pues no está siendo la mejor. Y estas son las cifras que otorga la ONU, ya para finalizar, que es la tasa de homicidios más alta del mundo. Lo ponemos en rojo porque esto no puede seguir sucediendo. Por cada 100,000 personas, América Central, 25.9%, América del Sur, 24.2%, el Caribe, 15.1%. Obviamente, dependiendo del número de población, es como se puede sacar este promedio global. Sin duda, Betsabe, datos preocupantes. Gracias por toda la información. Y fíjense porque para el experto en inmigración Guillermo Castillo Ramírez, la violencia en Centroamérica, dice, es tan alta que se asemeja a los lugares en conflicto bélico. Además, señala que Estados Unidos, como país receptor de migrantes, utiliza los tratados internacionales según sus intereses. Tanto el Triángulo Norte de Centroamérica como ciertas regiones de México son lugares con altos índices de violencia, ¿no? Particularmente en el caso de Centroamérica, Honduras y El Salvador tienen niveles muy elevados de índices de homicidio, de muertes violentas. Estos índices son tan altos que tienen el nivel similar al de países en conflictos bélicos. Una de las responsabilidades de los países destino, como el caso de Estados Unidos, es también garantizar una serie de derechos suscritos en diversos tratados internacionales, pero también conforme a normativas jurídicas internas, en este caso de Estados Unidos, que no se están cumpliendo y no se están llevando a cabo. Eso lo que muestra es que hay un ejercicio muy selectivo de la ley, ¿no? Y aquí sí yo creo que lo que tendría que haber es hacer un doble ejercicio. Por un lado, ver cómo geopolíticamente los derechos humanos son utilizados por este país para justificar sus intereses y sus acciones en otras partes del planeta, en específico en Centroamérica o en Latinoamérica, pero luego son negados cuando no le conviene al propio gobierno. El procurador de Derechos Humanos de Guatemala presentó una demanda contra el acuerdo migratorio con Estados Unidos. El amparo pide que se declare nula la decisión de declarar a Guatemala como país seguro y convertirlo en receptor de solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador. Según el procurador Jordán Rodas, el acuerdo no tiene validez porque se firmó bajo la presión de la administración Trump. Desde su firma el viernes pasado, activistas y opositores han mostrado su repudio a la iniciativa, asegurando que el país no está preparado para ese desafío. El secuestro de los hijos del Chapo responde a una pugna interna en el cártel de Sinaloa y estuvo a punto de desatar una guerra interminable entre grupos criminales. Juan never imagined he'd be forced to flee his home country,
But after political protests swept through Nicaragua last year, Juan started receiving threats because of his work at a local university. Fearing for his family's safety, Juan took his wife and young son and headed north. Even now, he's afraid to reveal his identity. At first we thought about the United States, but we started to think about Guatemala, El Salvador and Mexico. You don't hear anything good about these countries, but in the end we opted for Guatemala as we heard it was better than Mexico. As Mexico and the United States crack down on undocumented migrants, more Central Americans like Juan are filing for asylum in Guatemala. Guatemala has never been a country where foreigners have asked for protection. In fact, over the past couple of decades, only around 20 people per year have been granted asylum. But now that's starting to change. And in this area alone, since the start of the year, 35 people have requested asylum. It's a trend that experts say is sure to continue. On Friday, Guatemala signed an agreement with the United States to become a safe third country, a place where migrants en route to the U.S. would have to stop and apply for asylum. Donald Trump forced the deal through by threatening to tax remittances and impose tariffs on Guatemalan goods. Guatemalan civil society groups have already filed legal motions to have the agreement blocked. People who work with refugees in Guatemala say the country is ill-prepared to deal with an influx of asylum seekers. People seeking refuge in Guatemala have a really tough time. They have trouble finding work, housing, schooling for their children, and access to health care. The situation here for Guatemalans is precarious. For people from other countries, it's much more difficult. Armando fled his native El Salvador after being shot 3 times by a teenager demanding $10,000 in extortion payments. For years, he supported his special needs daughter by working odd jobs before meeting Deborah and starting the asylum process. The application process is really slow. It's really tiring. I know people who have been waiting for more than 15 months to get a definitive answer. That's more than a year without access to employment or anything. We're going through a crisis. Carving out a better life in Guatemala won't be easy, but a growing number of refugees say they're left with little choice. David Mercer, Al Jazeera, in western Guatemala. On this dusty hillside in Guatemala's western highlands, Francisco Leon Soc prepares a field for planting. A decade ago, he could grow enough corn to feed his family for most of the year, but these days, his harvests are getting smaller and smaller. Francisco says climate change is to blame. The weather shouldn't be like this. It used to rain in the middle of April, but now the rain doesn't arrive until the end of May or the beginning of June. We always wait until it's rained before we plant our corn. If it doesn't rain, we don't plant because the seeds won't grow. Average daytime temperatures in Guatemala have risen over the past decade, while crop-damaging frosts are more common. And when it does rain, it often pours for days, washing the topsoil away. Guatemala already has the highest rate of child malnutrition in the Western Hemisphere, and in the Western Highlands, indigenous subsistence farmers make up half the population. When crops here fail, people leave. Julio Leon Cac wants to follow his uncles to the United States. The 18-year-old says that there's no future for young people in his village. The only people he sees getting ahead have left to work abroad and send money back. I want to make something out of my life, to be able to follow my dreams. I want to get a good education, find a job, and help my family. Here it's a struggle to save even a tiny bit of money. As Guatemala's dry corridor continues to expand, more farming families are set to struggle. Guatemala is one of the 10 countries in the world most impacted by climate change. And while people leave the country for many different reasons, at the root you will often find climate change. That makes adapting to and mitigating the changing weather patterns a priority. Marcos Leon Chahac knows how far a little help can go. He built this drip irrigation system as part of a U.S.-funded project focused on crop diversification, water and soil conservation, and reforestation. The goal, to create a stable income from agriculture. Hay deseo, hay voluntad. Lo que no hay es el capital. We have the desire and the will. What we don't have is the capital. But the assistance from USAID and other countries helps drive us forward. Not just me, but many farmers. We're able to help our families, and we're able to better care for the environment. President Donald Trump cut aid to Guatemala, El Salvador, and Honduras for failing to stop illegal migration.
For families like Francisco's, that could make the decision on whether or not to migrate to the United States that much easier. David Mercer, Al Jazeera, Paraje León, Guatemala. Un grupo de médicos de la Universidad Harvard y del Johns Hopkins pidió al Congreso que investigue la muerte de 6 niños bajo custodia de la patrulla fronteriza. Advierten de las pobres condiciones en las instalaciones que han aumentado el riesgo y, lo más importante también, la propagación de enfermedades infecciosas, algunas mortales. Fíjate que en una carta los doctores explican que los informes de autopsia muestran que al menos 3 de los niños perdieron la vida como resultado de la gripe. Y nos conectamos hasta Baltimore vía Skype con el pediatra Joshua Sharfstein de Johns Hopkins, una de las personas que firmó esta carta. Doctor, bienvenido a la edición digital. ¿Por qué deciden ustedes escribir esta carta y qué esperan lograr con esta? Escribimos esta carta porque se murieron 3 niños por causa de la gripe, de influenza, en centros de detención. Queremos llamar la atención a este tema porque hay medidas de prevención de que se deben poner en plazo, medidas como vacunas, medicinas, espacio y la oportunidad de salir de estos lugares lo más pronto como posible. Ahora, doctor, ¿qué es lo que ustedes esperan que haga el Congreso una vez que ha recibido su informe, su carta específicamente? 3 cosas. 1, el Congreso tiene el poder de monitorear las condiciones en centros de detención. Eso es muy importante para averiguar todo de lo que está pasando. 2, el Congreso puede exigir que la administración ponga medidas de prevención tan rápido como posible, porque la temporada de la influenza llega otra vez pronto. Y 3, el Congreso puede crear conciencias de lo que está pasando en los centros de detención. Estas condiciones son una tragedia para nuestro país y con entendimiento llegará apoyo en la población general para cambiarlas. Y doctor, con su experiencia, ¿qué tan preocupante es lo que pasa todos los días con los niños en estas condiciones en los centros de detención? Me preocupa bastante porque las infecciones contagiosas son reales y puede afectar a cualquier niño si las medidas no están en plazo. Y tengo la preocupación especialmente con la temporada del gripe llegando otra vez. Doctor pediatra Joshua Sharfstein, gracias por haberse conectado con nosotros aquí en la edición digital. Conditions that have been created by the Trump administration. These are the inhumane conditions that folks are facing. Members of Congress speaking out, and I'm joined by one right now, California Congresswoman Norma Torres, who was inside a facility, and Zerlina Maxwell from Sirius Radio, a former Clinton campaign official. Congresswoman, what are you seeing? Well, I am disgusted by what we saw, continuing to see what I saw 8 months ago, which are, very young children being held in jail cells, which are, the temperature is so low, kids are freezing, and they are in groups taking care of each other. It is unconscionable that we continue to have these horrible images and that Congress continues to be denied entry to these facilities, and we continue to be denied to have cell phones so that we can document for ourselves and for the world what we are seing. When you say you're denied, how does that work? I mean, members of Congress are co-equal branch. If you make a request to DHS for a facility, be it in your district or a place relevant to your committee, what happens? What happens is they say that they are not available for a tour and request a later date. When that date comes around, it's usually canceled or rescheduled for a further date, which is just playing games. That is the bottom line. They don't want us there because they don't want us to hold them accountable for the inhumane treatment and the pain that they are causing these toddlers. And that is such important context to their claim and what they're saying, which we're obligated to report. The Trump administration says, oh, no, actually, it's just a few facilities that are being selected and then used to tar the whole system. You're saying they're not even letting people look at the whole system. Here was that claim from acting Trump DHS secretary today. But unsubstantiated allegations last week regarding a single Border Patrol facility in Clint Station in Texas created a sensation.
That's balanced somewhat since several media outlets toured the Clint station and saw the actual conditions there, a clean and well-managed facility and well-equipped process. But frankly, much of the coverage is simply too late and is missing the story. Zerlina, that was Secretary McCallum within the last week. Your view of that claim? I just think that it doesn't jive with the photos we're seeing. And I think that, you know, I'm reminded of the time Donald Trump said, don't believe what you see with your own eyes. And so we're seeing photographs of children in cages covered by aluminum foil. And that, under no circumstances, is good conditions, not for any human being. You wouldn't have your dog in a cage like that. So why would you put children and families in a cage like that? And I think as American citizens, we have to understand that this is all being done in our name. And so the tax dollars that are going to fund this, the votes that are going to support these policies, we have to all understand that this is something that we have a responsibility to speak up about and ensure that this ends. And so I'm glad that Congress actually was able to go and tour at least part of what is going on the border, because it is their role as part of the oversight responsibility to ensure that these human rights violations are not happening in our country. Congresswoman, what do you say to the larger conversation we've had, and we've had experts on about this, that migration does surge, people are fleeing, obviously, real external events that the United States and the President of the United States don't generally control in other places, and that accounts for at least a part of this? Absolutely. It does account for at least a part of it. But we are a great nation with a lot of resources. You're telling me that we are not able to bring temporary services to alleviate some of the pain that they are causing these children. Additionally, there is no need to separate children from their guardians that they are traveling with. In 1970, a little girl came from Guatemala with her uncle. That little girl was me. Imagine if you fast forward that to 2019, this administration would have separated me because they would not have considered my uncle as a family member. That is what they're doing to these children, so they are causing pain on them that is unnecessary. I appreciate you sharing that, and you're talking about the road, the literal road, and the proverbial one, all the way to landing in the United States Congress, which is a reminder of, as we all know, it's become a cliche to say, but the great strength and pride of immigrants who help lead this country as obviously a nation of immigrants. A fitting note to touch on in a story that obviously, as you've said, has a lot of sadness to it, and we'll continue to cover it.